¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, os pido de antemano disculpas por la calidad de este vídeo, ¿vale? Pero bueno, estoy grabando una clase improvisada con los materiales que tengo a mano por casa, que son los que son, y en este caso pues estoy utilizando la webcam de mi portátil, que como veis, bueno, deja bastante que desear. Bueno, en fin, el objetivo que tengo con esta clase simplemente es terminar de aclarar algún puntillo que os haya podido costar un poco comprender de los apuntes que os he hecho llegar en el aula virtual. De acuerdo, en concreto estoy hablando del punto 3.1 sobre el principio de contradicción. ¿Vale? Si habéis echado un ojo a los apuntes que he subido, veréis que solo hay dos puntos que no hemos visto en clase, que son, como digo, el 3.1 sobre el principio de contradicción, sobre tres interpretaciones del principio de contradicción, y el 3.2, creo, el 3.3, el 3.3 que se titula Los problemas vitales del irracionalismo o el irracionalismo como problema vital o algo así. ¿Vale? Son las cosas que empezaremos, los temas que empezaremos a ver en clase, tan pronto como retomemos la clase presencial. Lo demás, como digo, pues os debería sonar porque más o menos lo habíamos ya visto un poquitín, ¿vale? De hecho, habíamos visto algo incluso más. El apartado de las ciencias formales, en particular, lo vimos ya bastante antes de las vacaciones de Navidad. Bueno, con lo cual aquí voy a centrar en el apartado 3.1, que considero el más complicado de los apuntes, quizá, y quizá el que más quedaderos de cabeza os pueda dar si no os doy alguna pista, ¿vale? Además, está directamente relacionado con el texto que os he pedido que comentéis, ¿vale? Sobre la obra de Thomas Nagel. ¿Cómo se siente uno siendo un murciélago? Era el título. En inglés es What is like to be a bat, pero claro, la expresión en inglés What is like no tiene una traducción exacta. Yo lo he traducido más o menos como eh, cómo le hace a uno sentir siendo un murciélago, cómo se sentiría uno siendo un murciélago. Pero bueno, en fin, como sabéis, el principio de contradicción es lo que en filosofía de la ciencia llamaríamos un axioma. ¿Vale? Un axioma, os recuerdo que es un principio que acerca de la realidad que se admite de forma evidente. Es decir, un axioma es un principio que se admite sin necesidad de demostrarse, o directamente un principio que no puede ser demostrado, que simplemente se acepta por ser considerado evidente. ¿Vale? Entonces, quizá el axioma más general y más fundamental de cualquier ciencia sea el llamado principio de contradicción, ¿vale? Que se enuncia pues como nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido, ¿vale? Yo no puedo ser y no ser vuestro profesor de filosofía, esto no puede ser y no ser una clase de filosofía grabada, ¿vale? Y así con cualquier enunciado, con cualquier juicio de sujeto y predicado que pretenda afirmar o negar algo acerca de la realidad. Bueno, el principio de contradicción, en principio, creo que se entiende bastante bien, es algo bastante evidente, si lo pensáis, pero aún así ha habido tres interpretaciones diferentes, hay al menos tres formas diferentes en que se puede interpretar, en función de a qué tipo de cosas creemos o pensamos que se puede aplicar el principio de contradicción, ¿vale? Pues al igual que, por ejemplo, las leyes de la termodinámica se me ocurren, se pueden aplicar a todos lo material, tanto sólidos como líquidos como gases, pues si alguien se preguntara, bueno, ¿a qué se puede aplicar el principio de contradicción? ¿A qué clase de realidades se puede aplicar? Pues habría tres respuestas posibles, ¿vale? Este es el tema del apartado. Hay algunos filósofos que consideran que el principio de contradicción es, de hecho, la ley más fundamental que podemos enunciar sobre la realidad. Es decir, que es un principio ontológico. ¿Vale? La ontología, si recordáis, es una ciencia, una disciplina, un saber, una rama muy importante de la filosofía que intenta establecer una descripción, un retrato de cómo es la realidad, qué clase de cosas existen en la realidad y cómo se relacionan entre ellas. ¿Vale? A ese estudio le llamamos ontología. La ontología es el estudio, la ciencia y la disciplina filosófica que estudia el ser, es decir, todo lo que existe, estudia lo que llamaríamos la realidad como totalidad, ¿no? Entonces, la primera interpretación del principio de contradicción que aparece en los apuntes es la denominada interpretación ontológica, es decir, una interpretación que entiende que el principio de contradicción se aplica o vale para todo lo que existe, que no podría siquiera existir algo que fuera y no fuera yo mismo a la vez y en el mismo sentido. Desde luego es quizá difícil imaginarlo. Si uno intenta imaginar algo que sea y no sea a la vez yo mismo y en el mismo sentido, pues es extremadamente difícil. Hemos visto algunos ejemplos muy concretos como son las paradojas, en los que en situaciones hipotéticas, es decir, no reales, no existentes, uno podría plantear situaciones en las que el principio de contradicción parece que no se cumple, ¿no? Son las llamadas paradojas, pero en cuanto a lo que es real, a lo que existe, a lo que sí que tiene existencia directa y no es simplemente hipotético, pues joder, nos costaría mucho encontrar algo que fuera y no fuera a la vez y en el mismo sentido una mesa o un bolígrafo o lo que fuera yo mismo, ¿no? Entonces, esta sería la primera interpretación, como digo.
en la interpretación ontológica, el pensar que el principio de contradicción es una ley que se aplica a todo lo que existe. Que cualquier cosa, por el hecho de existir, no puede ya ser contradictoria. Si existiera algo más allá, ¿vale? Algo que fuera contradictorio en sí mismo, lo calificaríamos como irracional, ¿vale? Lo irracional es un concepto límite que tenemos en filosofía. Un concepto límite es un concepto que expresa más bien lo que no es algo que lo que es. Pues, por ejemplo, el infinito o el concepto de infinito, que sé por vuestro profe de matemáticas que os ha dado algún quebradero de cabeza que otro en clase, es un concepto límite, porque no expresa nada positivo como tal, sino que expresa más bien la incapacidad del ser humano de contar o mensurar. No es un concepto que no podríamos quizá imaginar, no es un concepto limitado, sino que es un concepto infinito, o sea, ilimitado en el sentido de negativo. Expresa lo que no es, pues lo que no tiene fin, lo que no se puede contar, medir, ¿vale? Pues algo así sería lo irracional en filosofía. Lo irracional, ¿vale? La definición mínima que damos de lo que es irracional es lo que no se somete al principio de contradicción, o sea, lo que es contradictorio consigo mismo, ¿vale? Lo irracional pues, suele ser también incomunicable, inimaginable, absurdo, ¿no? Bueno, después de esta primera interpretación, digamos, ontológica, que entiende que el principio de contradicción es una ley que se aplica a todo lo que existe, ¿vale? Encontraríamos la interpretación psicológica o epistemológica, ¿de acuerdo? Según esta interpretación, pudiera ser que la realidad en sí misma sí que tuviese cosas contradictorias. O sea, pudiera ser que lo irracional sí que existiera plenamente. Que la realidad en sí misma no toda fuese racional, no toda se sometiese al principio de contradicción, que es la ley de la lógica o del pensamiento más elemental. Entonces, según la interpretación psicológica, la realidad en sí misma podría ser en parte contradictoria. Podría ser que existieran algo como una mesa que es una mesa y no es una mesa a la vez y en el mismo sentido. En clase os puse el ejemplo del problema, el conocido problema como la dualidad onda-partícula que existe hoy en día en la física cuántica, en la física contemporánea. ¿Vale? Pues bueno, por, bueno, por cuestiones muy complejas que no vienen al caso en este vídeo y que no puedo precisar, pues según la física cuántica, eh, hay dos estados fundamentales en los que existe la materia. En primer lugar, las partículas, o sea, los trozos de materia. Una partícula pues, es una unidad mínima del espacio que se pretende indivisible, pues un trocito de materia para que me entendáis. Y la característica de las partículas es que son discretas, es que están separadas unas de otras, se pueden unir dando lugar a moléculas y demás. Serían como los átomos, aunque los átomos a su vez están compuestos de partículas subatómicas. Entonces, bueno, en fin, trocitos de materia, partículas. Pero otro tipo de fenómenos, también materiales como son la luz, por ejemplo, la irradiación del calor o el electromagnetismo, es el ejemplo típico, a pesar de que son fenómenos puramente materiales, no siguen un comportamiento particular. O sea, no se comportan como partículas, sino que se comportan como ondas. Entonces, una onda, a diferencia de las partículas, las ondas son indivisibles, son continuas y no discretas. Entonces, la paradoja se da, o la contradictoriedad se da, en que hay ciertos fenómenos físicos, puramente como, ya digo, el calor, la irradiación o el electromagnetismo, que se pueden explicar tanto partiendo del modelo de partículas, tanto como si fueran partículas, como si fueran ondas. Y parece ser que se pueden explicar de las dos formas a la vez y en el mismo sentido. Evidentemente, el calor o la luz no puede ser, pensamos a lo mejor ingenuamente, a la vez y en el mismo sentido una onda y una partícula. Puede ser, pues, una cosa según cómo lo estudies o la otra según qué punto de vista adoptes. Pero una cosa no podría ser a la vez una onda y una partícula. Con lo cual, muchos físicos piensan que la física contemporánea, la física cuántica, demuestra que la realidad en sí misma puede ser contradictoria. Esto, bueno, lo discutiremos en su momento. Pero para que os hagáis una idea, en esta segunda interpretación, como digo, psicológica o epistemológica, lo que se afirma es que, aunque puedan existir realidades irracionales, lo que jamás podrá suceder es que el ser humano las pueda percibir, ¿vale? O imaginar o concebir, ¿de acuerdo? O sea, lo irracional podría muy bien existir, pero el ser humano jamás podría tener experiencia de ello. No podría percibirlo, no podría imaginarlo, no podría concebirlo siquiera. Con lo cual, a efectos prácticos, pues casi como si no existiera, ¿no? Bueno, veremos que no, que de hecho hay una enorme diferencia. Pues por último, la tercera y última interpretación es la interpretación que llamamos lingüística, ¿vale? Esta es, de las tres, es la que considera menos extensivo el principio de contradicción. O sea, es la que considera que el principio de contradicción afecta a menos cosas. Si en la primera interpretación el principio de contradicción afectaba a todo lo que existe, a todo lo que decimos que es real,
La segunda afecta solo a la psicología del ser humano, al modo en que el ser humano percibe su realidad o la interpreta, la imagina o la concibe. Según esta tercera interpretación, el principio de contradicción afectaría solo, única y exclusivamente, al lenguaje humano, es decir, al modo como el ser humano expresa enunciados. ¿Vale? Un enunciado es una oración afirmativa o negativa que consta de sujeto y predicado y pretende describir la realidad, nada más que eso. Pues según esta tercera interpretación lingüística, el principio de contradicción solo es una norma del lenguaje, es decir, es una limitación del lenguaje humano. Para estos partidarios, lo irracional o contradictorio no solamente podría existir, quizá existe, o existe, ¿no? Depende de a quién preguntes, sino que también podría incluso ser experimentado por el ser humano. Los seres humanos podrían incluso llegar a tener experiencias en sí mismas, de realidades en sí mismas contradictorias. ¿Vale? Un ejemplo típico, como veréis en los apuntes, son, por ejemplo, los sentimientos. Pues según esta interpretación, esta tercera interpretación del principio de contradicción, a cualquiera le puede suceder que quiera y no quiera a alguien a la vez y en el mismo sentido. O que tema y no tema algo a la vez y en el mismo sentido. O que esté en posesión de un sentimiento, una experiencia, una vivencia privada que no sea que resulte contradictoria consigo misma o que ni siquiera se pueda entender ni explicar si no se ha vivido antes. Como digo aquí, pues es un pensamiento típicamente romántico, ¿no? Que suele estar asociado, como digo, a sentimientos de plenitud espiritual muy tochos o una vivencia eh, intensísima que no podrías explicar, para la que no sirve el lenguaje habitual. En ese sentido diríamos que esa experiencia no se somete al principio de contradicción, porque ni siquiera se puede explicar. Bueno, pues como digo, según esta tercera interpretación lingüística del principio, existirían experiencias o vivencias de por sí de cosas irracionales que no se pueden explicar con palabras. El lenguaje cotidiano muchas veces incluso parece que apoya esta tesis, esta teoría, cuando decimos de algo que, bueno, pues que faltan que no hay palabras para explicarlo, por ejemplo, en un sentimiento de gratitud, por ejemplo, pues no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. O, yo, qué sé yo, un sentimiento de un amor exaltadísimo que alguien diga, bueno, es que lo que siento por esta persona no se puede explicar en palabras. Bueno, a la característica que tiene lo irracional, pero no es la única, ¿no? Una de las notas distintivas, una de las cualidades que parece que tiene lo que llamamos irracional, es que es inefable, es decir, que no se puede expresar con palabras. Bueno, pues los que defienden esta tercera interpretación lingüística del principio de contradicción entienden que lo que es inefable, o sea, lo que no se puede explicar con palabras, no es por ello irreal, no significa que no exista. Pues el amor desenfrenado que siente Romeo y Julieta mutuamente, la tragedia que algunos habéis leído y sé que interpretaste el año pasado, hace dos y tal, con Sara, vuestra profe, pues parece ser que no se pueda expresar en palabras, podríamos decir. Que uno, sus familiares, tanto los Monteso como los Capuleto, como no sienten, están en posesión de ese sentimiento privado, no saben lo que sienten el uno por el otro, entonces no los pueden entender, por eso tienen que marcharse y es algo de lo que no pueden hablar, nadie les va a entender, ¿no? Bueno, en los materiales del aula virtual, una de las lecturas que os he propuesto es un poema titulado Heroína. ¿Vale? Es un poema de un famoso poeta que murió en el 2011, hace poquito para mí, que ya voy teniendo una edad, llamado Leopoldo María Panero. ¿Vale? Si os interesa el tema, os aconsejo que le echéis un ojo incluso en Wikipedia, fue un tipo muy interesante. Fue pues un poeta bastante maldito, si queréis, pasó parte de su vida en un manicomio, y bueno, el poema que he elegido para que leáis, si os parece interesante, es un poema inspirado directamente en la experiencia de la bueno, de una inyección de heroína. Vaya, es un poema que trata de expresar en qué consiste la vivencia o cómo es la experiencia de intoxicarse con heroína. ¿No? Entonces, claro, vemos que en el poema, pues probablemente bueno, probablemente no, con toda seguridad, no hay un uso referencial del lenguaje, no hay un uso del lenguaje que se someta al principio de contradicción. En el lenguaje literario poético, pues no se sigue la norma de la no contradicción. De hecho, el poema pues, abunda mucho en metáforas, si le echáis un ojo. Entonces, según esta idea, esta tercera interpretación del principio de contradicción, de hecho, el lenguaje no sirve solo para describir la realidad. No siempre que usamos el lenguaje nos atenemos al principio de contradicción porque queremos ofrecer un retrato fiel, objetivo de la realidad, sino que hay también un uso que estos teóricos llaman eh, connotativo del lenguaje. Es decir, hay veces que empleamos el lenguaje no para expresar una información que no pueda ser contradictoria, no para decir el cielo es verde y no podría ser verde y no ser verde a la vez y en el mismo sentido,
sino para suscitar emociones o sentimientos. Probablemente porque estas emociones y sentimientos son contradictorias o no se someten o no tienen que ver con este uso del lenguaje que sí respeta el principio de contradicción. Entonces, pues bueno, es un ejemplo. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque es un tema poco complicado, entonces casi prefiero directamente que si tenéis alguna duda en cuanto a este apartado de los apuntes o cualquier otro, pues si me la podéis plantear en clase, genial, pero si por lo que fuera no os acordáis o no da tiempo, pues os animo a que directamente la dejéis aquí en los comentarios debajo del vídeo. ¿Vale? Intentaré por todos los medios hacerme con una cámara un poco decente y pues yo que sé, que los próximos tengan algo más de calidad. Pero bueno, mientras tanto, pues oye, espero que esto os pueda servir de ayuda. Bueno, un saludo a todos y espero que hayáis pasado bien estos días con la nevada lo mejor posible. Bueno, cuidaos mucho, chicos.